la carta de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Esta mañana quiero comenzar una serie de mensajes, van a ser varios que voy a estar hablando acerca de esto, y tiene que ver con nuestra vida espiritual, la relación que tiene con el nuevo creyente, la vida espiritual y por supuesto nuestra carnalidad, como enseña la Biblia. También tomaré tiempo para hablar acerca del fruto que da el Espíritu y que son cosas que todos debemos de andar. Hablaremos cómo la vida en el Espíritu anula en cierta forma la ley judía que se impuso o se pretendía imponer. Y hablaremos de muchas cosas acerca de la vida espiritual de cada creyente. Así que hoy vamos a leer versículo 16, versículo 17 y vamos a orar al Señor. ¿Están conmigo? Dice así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, como dice, hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque estamos reunidos en este lugar que llamamos tu casa y porque estamos, Señor, con el deseo y el propósito en nuestro corazón de escuchar tu voz, tu mensaje y que éste pueda bendecir nuestras vidas. Háblanos al corazón, Señor, y como decíamos la semana pasada, danos sensibilidad, danos mansedumbre para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros y que lo tomemos, Señor, con la mayor obediencia, con la mayor humildad para someternos a tu santa voluntad y que vivamos de acuerdo a como tú nos pides en tu palabra que vivamos. Señor, ayúdanos para ser mejores como tú, Señor, que sigamos tus pasos, que sigamos tus mandamientos y que hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Fíjense que la carta a los Gálatas, Galacia era una región muy grande que contenía muchas ciudades. Y esta carta Pablo la escribe después de realizar su primer viaje misionero. Es decir, él había salido con toda la mejor disposición a predicar el evangelio como Dios se lo había mandado. Y cuando regresa del primer viaje misionero, él se da cuenta de que el trabajo que había hecho de predicar en ciertas ciudades, habían otros personajes que venían botando todo ese trabajo que él estaba construyendo. Entonces él comienza una disputa y comienza a escribir. La carta es muy corta, pero contiene muchas verdades doctrinales. Él empieza a escribir muchos aspectos que el otro grupo de personas que estaba liderando, que eran judíos, le estaban votando a él. Todo el trabajo que él estaba construyendo se lo venían votando. Y él intenta hacer ver de que lo que los demás estaban haciendo, le estaban arruinando lo que él estaba procurando llevar a cabo. Entonces, con la carta, Pablo intenta mostrar en qué consiste el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús. Además, intenta mostrar que la familia de Dios es multiétnica y es multicultural. Ve a su vecino, por favor. ¿Cara de qué le ve? De francés, de alemán, de español. ¿Cara de qué le ve? Hay de todos lugares. Cara de salvadoreño. Hay de todo lugar, ¿verdad? La familia de Dios es multiétnica, multicultural. Y eso algunas personas no lo comprendían. Entonces, Pablo intenta enseñar todos estos aspectos. Él intenta dejar un reto de cómo se tenía que vivir en armonía y en convivencia. Y se hace o se desarrolla una disputa, un conflicto, ya que cuando Pablo sale, él llega a las sinagogas a donde se reunían judíos que estaban en la diáspora.
y a ellos comienza en primer lugar a evangelizar para que se convirtieran al cristianismo. Estos judíos, cuando se convierten al cristianismo, lo que hacían era que, bueno, recibían a Jesús en su corazón, ¿verdad? Recibían la nueva fe, pero querían también compartir ese mensaje con otras personas, que en este caso eran gentiles, con la gente de las ciudades de afuera. Pero al transmitirles ese mensaje que era de salvación, ellos, por ser judíos, querían que también los gentiles cumplieran toda la ley judía. Habían unos judíos, 100% judíos, que estos no se metían con los gentiles porque para ellos eran impuros. Pero los judíos que se convertían al cristianismo intentaban evangelizar, compartir su fe con nuevas personas. Pero eso sí, si te quieres convertir tienes que cumplir la ley de Moisés. Tienes que bautizarte, como lo hicimos ayer, tienes que cumplir la ley que Dios le dio a Moisés, tienes que circuncidarte si eres hombre y tienes que participar de todas las fiestas y los rituales que tenían los judíos con los alimentos. Ellos lo querían implementar a la fuerza. Entonces Pablo, el conflicto que tiene con estos líderes que estaban involucrados en esto, Pablo les dice: ¿por qué andan ustedes evangelizando y queriendo imponer todas estas cosas? ¿Por qué ustedes le ponen carga a la gente que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar? Ustedes que quieren obligar a un no judío a circuncidarse, ¿por qué lo están haciendo? Y Pablo intenta quitar todas esas enseñanzas que eran más tradición judía que algo nuevo en la fe que Jesucristo había enseñado. Entonces Pablo, el conflicto que tiene con todos estos judíos y líderes es que les dice: la obra que hizo Cristo en la cruz es más que suficiente. Esa nos da libertad, nos da salvación. Ya ustedes ya no tienen que sacrificar animales, ya no tienen que hacer rituales, ya no tienen que cumplir toda la ley, porque la ley, como todos sabemos, fue dada al pueblo de Dios temporalmente. La ley consiste en una serie de normas y mandamientos que no era aplicable para nosotros que somos gentiles. Entonces, los judíos intentaban imponer a los nuevos creyentes a que se sometieran a la ley. Entonces, Pablo tiene esta disputa con estos líderes y uno de los líderes más conocidos es Pedro. Pedro, cuando veía un grupo de gentiles que se había convertido y veía que estos no cumplían toda la ley, los menospreciaba y los tenía a distancia y decía: este no parece cristiano, este no cumple. Entonces Pablo regaña a Pedro. En el texto bíblico, en Hechos capítulo 15, si ustedes quieren conocer esta historia, tendrían que leer Hechos 13, 14 y 15. Pero Pablo intenta mostrarle la diferencia que tiene Pedro para con los nuevos creyentes, que en el texto bíblico del capítulo 15 de Hechos se muestra que tuvieron una pequeña disputa, pero fue una discusión. ¿Alguien ha tenido alguna fuerte discusión aquí? ¿No? La discusión que tuvo Pedro y Pablo fue por eso. Y a ambos los mandaron a llamar a Jerusalén para que se pusieran de acuerdo. Vamos a mandarlos a llamar para ver qué es lo que ha pasado. ¿Por qué están peleando ustedes dos? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Y por qué tú estás enseñando esto? ¿Y por qué tú estás imponiendo esto? Y los mandan a llamar a Jerusalén para que se pongan de acuerdo. Y la defensa de Pablo es la siguiente: ustedes intentan imponer la ley a los nuevos creyentes y la ley no fue hecha para ellos, fue hecha para los judíos. La ley que nosotros encontramos, una serie de normas que no son aplicables ni en tiempo, ni en cultura, ni en espacio para muchas cosas nuestras. Les dice Pablo: ustedes están tratando de anular la gracia de Dios cuando es la gracia de Dios quien anula la ley del pecado, la ley por sí misma. Y aquí nosotros encontramos una serie de argumentos que se enfrascan en que Pablo dice: ustedes creían que lograban mucho con Dios sometiéndose a la ley, pero nosotros logramos mucho más andando en el Espíritu. Ustedes con la ley creían que iban a alcanzar el cielo. Nosotros
sometiéndonos y andando en el Espíritu, logramos mucho más que todo lo que logró la ley. Es decir, andar en el Espíritu es cumplir como para los judíos era antes someterse a toda la ley. Y ustedes lo van a corroborar aquí con todo lo que les voy a mencionar. Quiero que comencemos a desarrollar este texto porque yo encuentro un verbo. Si ustedes se acuerdan cuando estaban estudiando, conjugaban los verbos, ¿o no? Algunos lo jugaban todo. Aquí estamos hablando de un verbo de acción que es conjugar una acción. Digo pues, versículo 16, si me acompañan, ¿qué le dice Pablo a los miembros de esta iglesia? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo comienza muy sutilmente con esta invitación. Y Pablo les dice, anden en el Espíritu. Y yo creo que esto es bien fácil de definir. Si usted se levanta esta mañana con el firme deseo de venir a la iglesia y usted ya anda en el Espíritu, usted anda enfocado en las cosas de Dios, anda queriendo hacer las cosas mal. Pero se han fijado que hay gente que se levanta con el ánimo de buscar pleito con cualquiera. Yo tengo un vecino, que ese vecino cualquier cosa le molesta, pero él como que se levanta y sale a la calle para ver a quién molestar. Ese no anda en el Espíritu, ¿verdad? Pero saben que así hay muchos cristianos que no andan en el Espíritu, andan en la carne. Y aquí Pablo hace una invitación: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer, hermanos? ¿Ah? Alimentar hasta la saciedad. Muy bien. ¿En qué se satisface usted? A mí pónganme gambas en comer, pero no me invite a 2 gambas, hermano. Eso es pecado. A mí invíteme a un par de langostas, ¿verdad? A mí invíteme así, pero el otro día me dice Moisés, andaba hablando fuerte Moisés, lo invito a comerme y no llegó a la casa. Aquí estoy cerca, me dijo, pero el siguiente día sí fuimos. Y le dije, de verdad, y yo lo probé, ¿verdad? Yo dije, a ver si es cierto, dije. Y me dice, diga, ¿a dónde vamos? A ver, ¿a dónde? Yo dije, hoy que me tienen aguantando hambre, me quieren llevar a comer, dije. Pero yo dije, pero la oportunidad no la puedo despreciar. Dije, voy a ir, me voy a quitar las ganas de comer algo que yo quiero. Y fuimos a comer. Y fuimos y yo fui con el deseo de satisfacer los deseos que tenía de comer en un buffet chino. Y nos fuimos a meter allá. ¿Va? Gracias, otra vez. Todos nosotros satisfacemos a llenarnos, ¿verdad? Así dijo. Y fíjense cómo Pablo intenta mostrarnos todo esto y dice de que nosotros debemos de andar en el Espíritu, pero no satisfacer los deseos de la carne que están todo el tiempo permanentes con nosotros, porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Muchos seguramente este día no se querían ni levantar de la cama, ¿o no? Pero no le dieron satisfacción a la carne, sino que se levantaron y le dieron satisfacción al Espíritu y dijeron, necesito ir a la iglesia. ¿O no es así? Aquí demuestran que sí se puede doblegar la carne cuando uno se mentaliza para andar en el Espíritu. Porque yo hoy pensé que muchos no iban a venir, ¿verdad? Todavía lo advertí el viernes en la noche. Se pueden quedar hasta la hora que quieran, pero no hay excusa para no ir el domingo al culto. Porque yo me imaginé que muchos iban a quedar dormidos. Pero qué bueno, porque andan en el Espíritu. Qué bueno, véanle la cara a su vecino, por favor. ¿Anda en la carne o anda en el Espíritu? Si está aquí es porque anda en el Espíritu. Vean qué más dice el pasaje, por favor. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa con estos, hermanos? Estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. Yo no le encontraba relación. Bueno, si a veces la carne nos domina más y lo que sabemos que no conviene no lo hacemos, Pablo lo decía, lo que no quiero, eso hago. Lo que quiero, me cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque nos dejamos dominar más por la carne, pero yo aquí encuentro que Pablo dice que si nos dejamos guiar por la carne, no hacemos lo que queremos. Yo no le encontraba relación. ¿Por qué lo dice así? Porque realmente lo que muchas veces queremos nosotros es hacer lo que dice la carne y no hacer lo que dice el Espíritu. Hacemos lo que dice el Espíritu porque sabemos que eso es lo que nos conviene, pero nuestro cuerpo quiere hacer lo que dice la carne. Yo no puedo tomar Coca-Cola, pero ayer tenía ganas de Coca-Cola y no tomé Coca-Cola. Nos dieron fresco, ¿verdad? Refresco de Jamaica y de horchata. Pero mi carne, ¿qué decía? Mi carne pedía Coca-Cola con ese calor. A algunos les pedía otra cosa ese calor, pero no había. Yo no voy a decir nada de eso. Pero ¿qué hace el cuerpo de una persona? Lo que eso quiere hacer no siempre es lo que el Espíritu dice que hagamos. Y aquí está haciendo esa relación. El pastor John MacArthur, en una entrevista o en una predicación, le preguntaron qué significa andar en el Espíritu, y él habla y dice que andar es una metáfora de cómo debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. Y es en respuesta a lo que Dios espera que usted y yo hagamos. Usted se levanta todos los días con el deseo de hacer algo en su vida, pero la pregunta es, ¿será eso lo que Dios quiere que usted haga o será lo que su propia carne quiere hacer? Y esa naturaleza espiritual, el deseo de querer andar en el Espíritu, lo tenemos todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Eso no lo tienen los inconversos, eso no lo tienen los no creyentes. Los no creyentes, ¿qué hacen, hermano? Ellos simplemente se dedican a satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que quieren, eso es lo que buscan. Ellos se levantan y dicen a quién molestamos, a quién dañamos, a quién esto, a quién lo otro, cómo me beneficio, lo que me interesa son mis cosas y punto y punto y punto. Pero el que se levanta con el deseo del Espíritu comienza a buscar también el bien para otros, no solo el bien para uno, sino que busca el bien para otros. Intenta ayudar a otros, intenta bendecir a otros. Y ahí usted va viendo la diferencia, cómo Dios nos va mostrando a través del mensaje de Pablo que tenemos dos naturalezas, una espiritual, una carnal, pero debemos de procurar andar todo el tiempo con el Espíritu. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Bueno, ahora bien, quiero que lean conmigo el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Y aquí es a donde Pablo intenta introducir este concepto que estaba en disputa. Él les dice, si ustedes se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley. Ustedes están con algo superior a lo que era la ley, porque ahora están en un periodo de gracia. Ya no están bajo la ley. Ahora están siendo guiados por el Espíritu Santo y la obra que Jesucristo hizo es superior. Pero eso sí, si ustedes quieren estar bajo algo, dejándose dominar de la carne, lo que ustedes están haciendo es sometiéndose y estando sometidos a la ley del pecado, pero ni siquiera a la ley de Dios. Ustedes están tratando de imponer ciertas cosas que el pueblo no quiere saber, que a Dios tampoco le interesa. Dios no quiere ni pretende que usted y yo hagamos grandes sacrificios, porque el sacrificio supremo ya lo hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Con humildad, recibir ese sacrificio y decirle, Señor, gracias, porque no tuve que pagar con mi propia vida el precio que tú pagaste en la cruz del Calvario, sino que tú diste tu vida por mí. Ahora a mí lo único que me corresponde es someterme al Espíritu.
Y si me meto con el Espíritu, ya no estoy bajo la ley. Y aquí Pablo empieza a desarrollar una serie de principios y con este argumento Pablo les demuestra a los judíos que todo el tiempo intentaban imponer ciertas cosas a los nuevos creyentes, que la libertad que Cristo nos da en la cruz del Calvario es superior. Y eso lo vemos hasta en aspectos tan culturales que en el momento cuando Jesús se sacrificó en la cruz como el Cordero Perfecto, a partir de ahí ya se dejaron de ofrecer sacrificios en el templo, ya no se hacían como antes, se hacían todos los rituales, porque el sumo sacerdote entregó su cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, y ese Cordero Pascual fue el Cordero Perfecto que fue inmolado por nosotros. Ya no se necesitan más sacrificios. Entonces ya la ley ya queda en cierta manera obsoleta, ya queda atrás, porque Dios se la dio para un momento a un pueblo, a una nación que le iba a servir con un solo propósito, por si alguien no lo sabía: mantenerlos protegidos y que no anduvieran descarriándose. Ya con la ley por lo menos ahí los mantenía, porque Dios tenía un propósito, que más adelante iba a venir nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para darnos libertad a ellos y a todos nosotros. Entonces dice Pablo, si somos guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley. Ahora yo les pregunto, ¿hay alguien aquí que quisiera vivir bajo la ley del Antiguo Testamento? Que Dios lo bendiga, hermano. Yo no. Porque era difícil, era duro. Y ahí nosotros encontramos ciertas cosas. Quiero que lean conmigo el versículo 19 hasta el versículo 21. Lean qué es lo que sucede cuando alguien se deja dominar por la carne. Dice así: las manifestaciones son las obras, y manifiestas son las obras de la carne, que son... ¿Cuáles son, hermano? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. ¿Cuántas cosas se han mencionado aquí? Un montón. Vale. Y cosas semejantes a esas, o sea que la lista va para mucho más. Cosas semejantes a esas no tendrían que tener cabida ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. No se nos tendría que notar nada de eso. Es decir, Pablo mucho más adelante dice en otra carta que estas cosas ni siquiera se nombren entre nosotros. O sea, no se debería de ver, no se debería de practicar, mucho menos, ni siquiera de hablar, de insinuar, no se debería. Pero fíjense, hay algo aquí que dice Pablo: contra estas cosas os amonesto, se las señalo, se las hago ver, porque ustedes tienen que cambiar, no tienen que vivir de acuerdo a esto. Y se fijan ustedes que hay gente que es bien delicada, que no le gusta que le digan nada. Y yo tengo un principio: si es cristiano no necesita que se le diga nada, ya lo sabe. Y hasta conmigo se disculpan. Yo les digo, a mí no me tienen que pedir disculpas ni que fuera padre para perdonar los pecados. A mí no se tiene que venir a confesar: ay, sí, pastor, disculpe, es que mire, no sé si usted sabe, me piden perdón porque no vienen a la iglesia, me piden perdón porque no vienen a servir, me piden perdón porque no hacen tal cosa, me piden perdón. Y yo digo, a mí no me piden, cada uno sabe. Y eso ahí va aumentando el nivel de pecaminosidad a más grande, ¿verdad? Ay, pastor, usted sabe a dónde ando. Yo no sé, a mí no me invitó, le digo, a mí no me ha llevado. El pastor general decía, invíteme la otra vez, decía, pero a mí no me interesa, no quiero que me invite. Hay gente que ya se disculpa. ¿Por qué se disculpa, hermano? Porque sabe
que algo está mal. Y el Espíritu Santo que mora en ellos ya se lo recuerda, se lo hace ver, le muestra los ojos, le dice, mira, estás equivocado, estás tomando malas decisiones, no te conviene esto, no te conviene lo otro. Y aquí Pablo dice, se los amonesto, se los hago ver. En el proverbio de ahora decía que es como una joya muy valiosa, como joyer de oro refinado, es aquel que nos amonesta. No es cualquier persona, no es, ay, métete en tu vida. No, es algo valioso que usted le tiene que agradecer porque le está señalando su falta y su pecado. Y nosotros somos tan sinvergüenza, ¿verdad? Que aún sabiendo que estamos mal, no queremos que nos digan nada. Ay, ¿y quién me va a decir? Me va a decir a mí si vos tenés peor tu vida. No importa cómo la tenga, pero qué bueno que se fijen en uno para hacernos cambiar, hermano. Denle gracias a Dios por esas viejas metidas, decía el pastor. Esas viejas que no tienen en qué meterse, pero nos andan buscando, nos andan contando las costillas, ¿verdad? Qué bueno por eso. Pablo les amonestaba. Y dice otra cosa. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar, hermanos? Y aquí quiero hacer una diferencia, porque hay gente que puede estar sintiendo en su corazón envidia. Hay gente que puede estar sintiendo en su corazón, por ejemplo, pleitos, celos. Incluso dentro de la iglesia, o como suele pasar, dentro de las familias hay pleitos, hay enemistades. Está hablando Dios. ¿No? Incluso dentro de las familias hay todo este tipo de cosas que se suelen pasar. Uno no las busca, pero llegan. Uno no las anda buscando. Y de repente, ay, pastor, ayer no fui a los bautismos porque me fui de parranda. No, tranquilo, César. No. Ay, pastor, yo fui a hacer tal cosa. Y suele pasar muchas cosas, ¿verdad? La gente dice, no sé qué me pasó. Me deslicé o hice tal cosa. O pequé, pastor, o hice tal cosa. Y suele pasar. ¿O son aquí todos santos ángeles caídos del cielo? ¿No cometen pecados ustedes? Véanle la cara a su vecino, por favor. ¿Qué cara de qué le ve? ¿Cara de ángel o de pecador? Todos podemos cometer pecado. Y quiero hacer esta diferencia, por favor, porque todos podemos fallar. A mí no me gusta hablar de eso porque pues hasta uno puede fallar, hermano. Yo no sé por qué la gente se indigna y dice, ay, el pastor sí también es ser humano, hermano. Y el Satanás también lo tiene en la mira, lo tiene más en la mira a usted, que a usted ya lo tiene dormido con una cosa oculta, y el pastor lo andan siguiendo todo el tiempo para ver cómo le meten zancadilla. También puede fallar, pero hay una gran diferencia. Aquí dice que no van a heredar el reino de Dios aquellos que practican estas cosas, que están cómodos haciendo, que lo hacen una vez, que lo hacen otra vez, que le hacen ver que está mal, pero ellos están ahí cómodos, practican, lo hacen todo el tiempo, saben que tienen que cambiar y no lo cambian. Pero puede pasar que usted y yo fallemos en ciertas cosas como esas. A mí me pasa varias veces al día que quiero matar a la gente, hermano. Aquí dice, los homicidas no heredarán el reino de Dios. Yo no ando matando en la calle, pero con mi pensamiento ya maté como a 20. Yo cuando voy conduciendo, yo quiero matar a más de uno, hermano. ¿Cómo? Yo quiero matar, entonces yo me veo reflejado aquí y yo digo, Señor, ¿estaré yo practicando este pecado? ¿O me pasa de vez en cuando, pero no todo el tiempo ando? Entonces la diferencia es que quien practica el pecado es alguien que no va a heredar el reino de los cielos, pero alguien que alguna vez puede pasar, como le pasó a Pedro,
como le pasó a todos los discípulos, que cometieron errores, hicieron cosas, negaron a Jesús, pero el Señor los perdonó. Ellos no vivieron toda su vida negando a Jesús, ellos lo cometieron una vez y Dios les perdonó. Hay un pasaje que me llama mucho la atención y es que cuando el Señor Jesús se está despidiendo de los discípulos, Él les dice, yo les he compartido la palabra y la palabra les ha limpiado. Ahora ustedes son limpios. Y uno piensa que con la palabra ya queda purificado y que ya nunca más va a volver a cometer pecados. El Señor Jesús murió en la cruz y se fue y los discípulos siguieron cometiendo errores. ¿Qué significa eso? Que nuestra carnalidad, nuestra humanidad pecaminosa nos puede hacer cometer muchas faltas. Nos puede hacer cometer errores. La idea es andar siempre en el Espíritu para no caer en esos deseos pecaminosos. ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿O no? No hay permiso para pecar tampoco. No diga, bueno, el pastor dijo que los domingos podemos pecar. No, yo no he dicho eso. Estoy diciendo que hay una gran diferencia entre alguien que se equivoca una vez y alguien que vive practicando el pecado todo el tiempo. Aquí la palabra de Dios, cuando nos dice este ejemplo Pablo, que manifiestas son todas las obras de la carne, él menciona una serie de acciones que hacen notar a una persona que no ha creído en Dios, porque una persona que ha creído en Dios es una persona que da otro tipo de evidencias y de frutos. Estaba recordando yo que en Romanos capítulo 7, no lo busquen, en Romanos capítulo 7, Pablo describe una situación que le hacían vivir a los asesinos y a los homicidas. Saben que la ley romana, en aquel entonces, cuando un hombre mataba a otro hombre, tenía que cargarlo y se lo amarraban en el cuerpo para que lo anduviera ahí al muerto. Por haberlo matado, andaba al muerto colgado. ¿Y cómo huelen los muertos, hermano? Imagínese, usted mataba a alguien y se lo colgaban ahí atrás para que usted lo anduviera cargando. Aparte de que el cuerpo sin acción y sin vida pesa un montón. Entonces Pablo hace esa relación y dice, si yo no hago morir la carnalidad de mi vida, yo ando jalando un cuerpo. Y Pablo lo relata como un testimonio de que a él le pusieron algún cuerpo atrás. Y él siendo buen judío. Pablo lo relata porque él lo vivió. Pero él hace esa metáfora espiritualmente y dice que cuando usted y yo no hacemos morir lo terrenal, sino que vivimos en la carne todo el tiempo, es como que andemos acarreando el muerto, el viejo hombre, colgando aquí detrás de nosotros. ¿Y cómo huele el viejo hombre, hermanos? Huele mal. Y nos dejamos dominar por todo eso. Quiero que sigan conmigo ahí mismo en Gálatas capítulo 5 y que leamos el versículo 24 y 25, por favor. ¿Están? Dice así, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho, hermanos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de ¿qué? ¿Cuántos son de Cristo acá? ¿Amén o no amén? Ayer les decía a los hermanos que se bautizaron, se están identificando con Cristo y están muriendo al viejo hombre y están resucitando a una nueva vida. Todos aquellos que han crucificado su carne, que con Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ahora tienen una nueva vida. Y vean el versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Yo creo que la enseñanza es muy básica, es muy necesaria. Yo esta enseñanza, yo me acuerdo haberla escuchado en escuela dominical. No andes con los deseos de la carne, debes de andar con los deseos del Espíritu, y son opuestas entre sí.
Usted se levanta todos los días con cualquier deseo, pero usted tiene que preguntar, ¿esto es un deseo de la carne o esto es un deseo del Espíritu? ¿Esto va a ser en respuesta a lo que Dios quiere que yo haga o es en respuesta a lo que mi carne dice? Y como se los he explicado a varias personas últimamente, que me han dicho y me han corroborado algo que es un principio, usted intenta hacer algo en el Espíritu y no crea que todo le va a salir bien. Voy a contar, fíjense que el viernes yo salí de mi casa y yo dije, voy a ir al lugar a donde siempre oro, y yo que comienzo y yo, Señor, que todo salga bien en los bautismos, Señor, yo te pido, y me voy siempre a hacer mi caminata, ¿verdad? No había ni caminado 5 minutos y me cae un mensaje, tiene una denuncia de un accidente. Vaya, por querer andar en el Espíritu, vaya premio, dije yo. Y yo comencé, Señor, esto no me tiene que robar la bendición, esto no me tiene que quitarla. Yo tengo que seguir con mi objetivo, porque el enemigo, lo he dicho siempre, el enemigo cuando se logran cosas va a estar enojado. Pero a pesar de todo eso, la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu, no en la carne. Y yo le decía a mi esposa, imagínate si yo anduviera en la carne todo el tiempo. Si andando en el Espíritu todo lo que me pasa, y si anduviera en la carne, ¿qué no me pasaría? No, le digo yo, pero fíjense que aquí viene algo que quizás muchos no han descubierto. Y es que Satanás a veces